havia una vegada un tigre que estava tancat en una habitació sense finestres, només amb un mirall. El pobre estava desesperat, donava voltes i estava lentament perdent el cap. Però un dia tot va canviar. Va mirar el mirall i no li va agradar el que va veure. De la ràbia el va trencar i un forat va veure. Al final va decidir entrar dins el forat. Pues yo vengo de Venezuela. También de Venezuela, solo que de otra parte. Pues por complicaciones de donde venía, de Perú, tuve que viajar aquí. Soy Andrés, tengo 12 años y soy de Honduras. Adaptarme al lugar, las personas, se extraña también a la familia, se deja y a los amigos también. He sentido nostalgia en todos estos años. Bueno, todos estos años no, un año. Sufrí un proceso de adaptación. Fue un proceso, en mi caso, muy largo. Pero con el paso del tiempo supe que era un proceso que tenía que pasar. Es muy diferente que en mi país. En mi país no hay nada de esto. Entonces me sentí, ahora mismo es un poco raro ver de que hay cosas que no hay en mi país. Un poco de complicaciones con el catalán, en el tema de los estudios. Cuando llegué no entendía casi nada. Nadie sabía que hablaban catalán. Se encuentra en una ciudad o algo así, donde hay personas y coches, edificios, lo normal, y se siente como asustado, enojado. Pues se siente nervioso, se siente emocionado con todo lo desconocido que es para él, las situaciones que está viviendo. El tigre está como atarantado por todo el sonido y el ruido, por lo nuevo que no sabe qué es. Hacen mucho ruido, lo regañan, le dan órdenes. ¡Venga, trabaja, estudia! ¡Haz algo! ¡Despierta! ¡Muévete a dormir! Despierta, ve a hacer comida. Aprende, estudia, come, ordena, trabaja. Ya. ¿No lo entiendes? Vete, ven para acá. Ve para allá. Trabaja. Despierta. Deja de perder tiempo. Ve a la izquierda, ve a la derecha. Trabaja, sirve para algo. Camina para allá. Come, estudia. Aprende, muévete. Estudia, despierta. Haz algo. Despierta, estudia, trabájate, come. Deja de perder tiempo. ¡Trabaja algo! ¡Despierta! ¡Muévete a dormir! ¡Ponte a estudiar! ¡Venga, trabaja! ¡Haz algo! ¡Estudia! ¡Muértate! La historia acaba en donde el tigre acepta quién es en realidad y deja de temerle miedo a eso que no conocía, en donde acepta su humanidad, por decirlo de alguna manera, y su parte animal. Él recoge los fragmentos de espejo y los une. Luego vuelve a verse y es un humano. Que es como más libre, me siento como un poco más libre y que pues las personas también son amables. De aquí también tengo más libertad que allá, aunque no es lo mismo, pero es diferente, porque aquí hay muchas más oportunidades de las que había allá, y también los distintos lugares, que no es como que un solo sitio, ya sabes qué es, ya sabes para dónde ir. No, aquí es como que, ¿qué hay para allá? Como que descubres cosas nuevas.